Aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo y comienza numerando las palabras del texto etiquetado para después obtener las expresiones nominales. Después se identifican las referencias anafóricas, se identifica el rango que debe buscar hacia atrás para resolver las mismas y cuáles son los candidatos, los identifica. Aquí, si existe más de un candidato, se compara la semántica por uso de ponderaciones de pesos, se elige el mejor candidato. Si solamente hay un candidato, se resuelve directamente la anáfora, se pregunta si es el fin del archivo, si no, se vuelve a generar una expresión nominal, y si sí, ya se genera el archivo final, ya con las anáforas resueltas. El diagrama de secuencia, que es para el método gráfico, el usuario puede solicitar ver el archivo y cuando solicite resolver la anáfora, se va a llamar al resolvente, este solicita expresión al clasificador, aquí busca las expresiones dentro de expresiones y así a su vez se refiere a la expresión numerada, la expresión clasificada y el documento resuelto. Bueno, nuestro diagrama de clases tiene 3 clases, las cuales contienen herencia, puesto que necesita saber las funciones de la clase que está heredando para al final tener el resolvente, lo que va a ser el reemplazo del texto original, del texto final. Bueno, dentro de las pruebas tenemos 5 etapas de lo que hace el algoritmo. Lo que hace en la primera etapa es que se lee el archivo etiquetado, se guardan las palabras y las estructuras y se identifican las expresiones nominales. Aquí como ejemplo tenemos esta pequeña oración que habla sobre la batalla de Puebla. Dentro de esta, bueno, la anáfora que está en rojo se refiere a la batalla de Puebla, que es esta. Lo que hace la etapa 1 es, dentro del texto etiquetado, lo numera, que es la etiqueta que está, bueno, el número que tiene al final de los 6 caracteres que son la etiqueta. Después genera las expresiones nominales con el algoritmo de expresión nominal, donde usa el uso de los determinantes. Esto es más o menos como lo de la frase temática del etiquetado, solo que nuestro algoritmo genera las que están dentro del texto. Entonces, estas son las etiquetas generadas como expresiones nominales, donde la etiqueta se refiere al núcleo de la palabra. Por ejemplo, Estados Unidos, Estados es la etiqueta del núcleo. Dentro de la etapa 2 se identifican los sintagmas nominales, o lo que son las anáforas nominales. Aquí en nada más se identifica que es esta. Pero por ejemplo puede encontrar si fuera el cual, la cual, el que, son ejemplos de sintagmas nominales. En la etapa 3 se identifican los candidatos a los cuales hace referencia esta etiqueta. Por ejemplo, como es esta, dentro de la etiqueta dice que es un pronombre que tiene el género femenino y es singular. Para buscar candidatos, lo que hace es busca el número de la etiqueta, que es el índice, donde va a buscar del índice hacia atrás, y que va a buscar sustantivos que sean femenino y que sean singular, y los va a buscar dentro de la oración 2. Entonces, al buscar en el texto, encuentra que el que tiene esas características es la batalla de Puebla, y esta es su etiqueta. Entonces resuelve que esta, que es la etiqueta, se refiere a la batalla de Puebla. En la etapa 4 se identifican lo que son los desempates y casos especiales de pronombres, pero en este caso no hay, más adelante se explicará uno. Ya en la etapa 5, una vez identificado a quién se resuelve, a quién se refiere el pronombre, genera un archivo de salida con la palabra sustituida, que aquí en lugar de ir esta se celebra, pone la batalla se celebra. El algoritmo encuentra que la etiqueta completa es la batalla de Puebla, pero al momento de sustituir solo se sustituye el núcleo del determinante, por lo que nada más se sustituye la batalla, y los otros que pueden ser como adjetivos calificativos no se repiten. En el caso de los desempates, si tenemos una frase sencilla, por ejemplo, Juan compró un boleto en la tienda, este estaba roto. Aquí tenemos 3 determinantes que encontraría el algoritmo.
que sería Juan, boleto y tienda. Por omisión, tienda al ser femenino se descarta, pero queda así Juan y boleto, entonces es un empate. Lo que hacemos nosotros es un método de ponderación y le vamos a ver la menor distancia al sustantivo, de acuerdo a la referencia, si está determinado el candidato, y cuál tiene la menor distancia al verbo principal de la oración, y también el mayor número de ocurrencias en el texto. Aquí tenemos como asterisco puesto que las primeras tres son las que van a determinar el desempate. Si estos tres no se determinaran, entonces buscaría por ocurrencias del texto. Aquí tenemos lo que sería una tabla generada con respecto a estos pesos. Tenemos menor distancia al sustantivo, entonces tenemos Juan y boleto. En la distancia hacia boleto es menor que con respecto a la de Juan, por eso se le asigna un peso. Si está determinado, se le asigna otro peso. Entonces la palabra un es lo que determina al candidato boleto, entonces si está determinado se le aumenta un peso. Juan no está determinado, entonces no se le aumenta nada. Después, la menor distancia al verbo principal. El verbo aquí es compró. Entonces, al ser un boleto la expresión nominal y Juan también, tienen la misma distancia al verbo. Entonces, a los dos se le agrega un peso. Y entonces, aquí se suman estos tres y resulta que este es 3 contra 1. Entonces, los dos están mencionados una vez en el archivo, se les asigna un peso, pero como no fue necesario, puesto que los primeros tres criterios realizaron el desempate, se prosigue que este se refiere a boleto. Entonces, la frase original que era Juan compró un boleto en la tienda, este estaba roto, se resuelve que Juan compró un boleto en la tienda, el boleto estaba roto. Este sería el archivo de salida de nuestra herramienta. Bueno, vamos a ver un ejemplo ya del programa. Bueno, aquí tenemos lo que es bueno, aquí falta una pantalla, que básicamente es esta, lo estamos mostrando en una ventana aparte por cuestiones de resolución. Lo que hace es muy sencillo, básicamente la herramienta que va a utilizar el proyecto no va a tener intervención del usuario, por lo que sería todo automático, pero en este caso, para exponerlo, implementamos varias pestañas y un método más o menos gráfico para mostrar todo lo que vamos haciendo. En archivo se abre el menú para escoger un archivo que tenga la extensión del documentos etiquetados, que en este caso es .txt.tag, y entonces, bueno, implementamos un filtro para escogerla rápidamente y escogemos piano. Al abrirlo, bueno, ya estaba cargado, se carga todo esto, nos muestra el texto original. En la segunda pestaña, las referencias anafóricas, y estas son las referencias que encuentra: el pronombre con su etiqueta, el sintagma pronominal, que en este caso tiene 2 palabras, y los demás. La asignación de las anáforas se muestra aquí ya resuelto. Bueno, en este caso se muestran los empates y las directas todas juntas. En texto etiquetado vemos lo que es el texto, bueno, el texto original con el índice asignado por nosotros para hacer las etiquetas únicas. En expresiones nominales tenemos todas las expresiones nominales que se generan para evitar repetir, bueno, buscar candidatos que no asignan ningún significado a la oración. Por ejemplo, Ludovico Gustini, si tienen las dos etiquetas como sustantivos, para no buscar Gustini y aparte Ludovico, se juntan en una expresión nominal para eliminar una etiqueta y sacarla del algoritmo. Lo mismo con las demás. Bueno, por último, en desempates, aquí vemos que nada más hubo un desempate, en este caso la que, y vemos el texto original, ¿dónde ocurrió? Aquí se encuentra la ocurrencia. Dice: el piano está compuesto por una caja de resonancia a la que se ha agregado un teclado, etc. Entonces la que, bueno, el pronombre es que está indefinido, pero al tener un artículo determinante antes, se le asigna
se le asigna que busque femeninos singulares porque la es femenino singular. Aquí se puede ver la etiqueta femenino singular. Entonces empezamos el algoritmo buscando hacia atrás desde el índice 12. Vamos a buscar hacia atrás un sustantivo femenino singular hasta que termine la oración, y la oración termina hasta acá arriba. La primera que va a encontrar es resonancia, perdón. Entonces resonancia es la que está más cerca de la ocurrencia, se le asigna un peso de 1 aquí. Continuando con el algoritmo, buscamos los que están determinados. En este caso sería nada más una caja. Entonces se le asigna un peso de 1 a una caja. El siguiente criterio de desempate es la distancia al verbo, porque en este caso tenemos las dos empatadas con 1. Entonces buscamos el verbo principal y ese está compuesto. Entonces vamos buscando hacia atrás y hacia enfrente al mismo tiempo. Hacia atrás tenemos un sustantivo que es masculino, o sea, se descarta, y hacia adelante el primero que encontramos es caja. Entonces caja se le asigna otro peso. Finalmente tenemos que caja se queda con peso de 2 y resonancia se queda con peso de 1. Entonces las ocurrencias no se toman en cuenta, que al final de cuentas solo aparecen una vez en el texto cada una. Se logra el desempate y se escoge la que tiene mayor peso, que es caja. Y bueno, en referencias anafóricas podemos ver que se hizo la asignación correcta. Finalmente, en el texto de salida se genera un texto que tiene el mismo nombre del archivo y le agregamos un guión bajo, Ana en mayúsculas, .txt. Al estar reemplazado, abra acá el original, por favor. Se puede ver que donde aparece la referencia anafórica, que sería en este caso, se ha eliminado lo que es el sintagma pronominal completo y se ha agregado el candidato que se eligió por desempate, más un artículo determinante para mantener la coherencia en el texto. Lo mismo con nosotros, ocurrencias, por aquí en referencias anafóricas, por favor. Se reemplazaron. Bueno, masillos, aquí aparecía estos, y en esta parte fue reemplazada estos por los masillos, que es la segunda ocurrencia. Finalmente, aquí tenemos la última oración, que eran las primeras composiciones específicas. Para este instrumento surgieron alrededor del año 1732. Entre ellas, aquí decía entre ellas, lo cual fue reemplazado por las composiciones. Y este es el archivo ya sin referencias anafóricas, que se va a pasar a la siguiente etapa del proyecto OM. Bueno, como trabajo futuro tenemos, no lo voy a explicar. Primero que nada es el que vaya a tomar nuestra herramienta puede implementar lo que son las ontologías, que eso es más que nada tiempo para meter todos los marcos teóricos y poder resolver las que son referencias anafóricas indirectas, que en este trabajo no se están tocando. También como trabajo futuro queda mejorar el etiquetador para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, nosotros encontramos que hay etiquetas que encuentran nombres propios a diferencia de nombres comunes, pero el etiquetador no encuentra ningún nombre propio. Entonces eso es un detalle que se puede tomar en cuenta. Lo mismo con las etiquetas que mencionamos que no coinciden con el Standard Eagle, modificarlo para que coincida plenamente con el Standard Eagle. Y básicamente ese sería el trabajo futuro. No sé si hay algunas preguntas que el público quiera hacer. ¿Después de las conclusiones o...? Sí. Bueno, ¿van a hablar de conclusiones? A ver. Como conclusiones se desarrolló el algoritmo de resolución para las anáforas directas. También se tomó en cuenta el algoritmo para los desempates. Y se ve que tiene una alta precisión y exactitud. Si el texto está bien etiquetado.
También se generó un algoritmo para resolver lo que son las elipsis nominales, que no estaba contemplado al inicio del trabajo terminal, pero que es importante mencionar algunos casos de elipsis nominal. Y se observó que es posible resolver la mayoría de las referencias indirectas mediante el uso de la sintaxis y la gramática dentro del mismo texto. Bueno, y tenemos agradecimientos a nuestra directora, la doctora Almarila Cuevas Delgado, y la maestra en ciencia Laura Méndez, segundo por su apoyo, y también al doctor Adolfo Guzmán Arenas por haber colaborado con nosotros en la realización de este proyecto. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? Sí. Bueno, ¿cuál podrían decir que es el nivel de confiabilidad de su trabajo? ¿Qué nivel de confiabilidad? Y bueno, ¿cuántas pruebas ustedes hicieron precisamente para decir o para dar ese nivel de confiabilidad? Bueno, en el documento tenemos lo que son nuestras pruebas, todos los archivos, bueno, los archivos que encontramos de la web. Ahí están las preparaciones. El nivel de fiabilidad baja si el etiquetador tiene algunas diferencias en cuanto a la realidad. Por ejemplo, si una etiqueta debería tener verbo y tiene un sustantivo, o viceversa, la eficiencia baja. Pero una vez detectando esas etiquetas que están diferentes, corrigiéndolas, la eficiencia se eleva. Tenemos arriba del 90% de fiabilidad de que se resuelve bien. Bueno, eso está dentro de la documentación, que son tablas un poco complejas de explicar, pero sí se basa si las etiquetas y el resultado del etiquetador es confiable, el resultado de este mismo trabajo también va a ser alto. ¿Qué es una referencia anafórica indirecta? Porque dijeron que no. Bueno, una referencia anafórica indirecta, bueno, le explicamos que bueno, no es parte de nuestro trabajo, pero puede ser un trabajo futuro. En este caso, una referencia anafórica indirecta, hagamos de cuenta que tenemos, por ejemplo, una biografía de Mario Moreno Cantinflas. Si en alguna parte se dice que Mario Moreno nació en tal año, y más adelante en el texto se refiere a la misma persona como Cantinflas, una herramienta que resuelva eso tiene que ser capaz de decir que Cantinflas y Mario Moreno son la misma persona. Esa es una referencia anafórica indirecta. Otra también podría ser que, por ejemplo, se están hablando de llantas o de llaves de un coche, pero no se menciona directamente al coche. Entonces la herramienta que resuelve tiene que ser capaz de decir que las llantas son parte de algo más grande que es un coche. Igual las llaves pertenecen, bueno, está refiriendo a un coche, pero no son mencionadas explícitamente en el texto. Es una referencia anafórica indirecta. Y se podrían resolver con ontologías y con diccionarios de sustantivos. Y en cuanto a su trabajo de ingeniería, ¿podrías decirme, por ejemplo, en qué consistió su trabajo de ingeniería? Bueno, primeramente, dentro de la ingeniería, abarcamos, aparte de lo que es la programación y el tratamiento del texto del lenguaje natural y una parte de compiladores para hacer las expresiones regulares, también se abarcó bastante en el campo de la gramática, de la sintaxis, lo que es un poco olvidado, muchas veces está separado de lo que es la ingeniería, pero conlleva todo un trabajo de investigación dentro de lo que es el lenguaje español y para entender lo que es la semántica, y en general nuestro trabajo consistió en lograr combinar lo que es la programación, que es abstracta, con el lenguaje natural, que es algo complicado de resolver. Básicamente en eso consistió nuestro trabajo. ¿Y cuál fue lo más difícil aquí? ¿Qué fue lo más problemático? Bueno, Todo estuvo bien. No, al principio pensábamos que iba a ser muy directo la sustitución, pero en realidad es bastante difícil. Las anáforas directas pronominales aparecen muy poco, pero aún así para sustituirlas tiene que llevar todo un proceso de, por ejemplo, para sustituir en el texto
tenemos que encontrar los índices de sustitución, tenemos que encontrar el tamaño del sintagma, el tamaño de la expresión nominal, tomarlo en cuenta para, bueno, le llamamos un offset, para agregar, para eliminar palabras del texto original, sustituirlas, y todo eso mediante el uso de estructuras pues, que son listas enlazadas, y sin salirnos de los límites de las listas, luego sin equivocarnos en el límite para que no pusiéramos una palabra antes que la otra. Igual tuvimos que combinar el uso de lo que es bueno, encontramos palabras mediante expresiones nominales, son etiquetas, pero también tuvimos que buscar palabras directamente sobre otras estructuras que tenían todas las palabras en lenguaje natural. O sea, combinamos lo que fueron expresiones nominales y búsqueda directa. O sea, fueron varias cosas, y también para sustituir tuvimos que, bueno, en el caso de lisis nominal, tuvimos que, se tiene que, sustantivo si no coincide el número y el género con la referencia anafórica, se tiene que modificar el sustantivo original de la expresión para hacerla plural, entonces tiene que hacerse todo un tratamiento de lo que es la semántica en la palabra para que tenga coherencia el texto. Básicamente fue eso, sustituir y que siga teniendo coherencia en el texto, fue lo más difícil. A ver, háblenos un poco de su programa, qué lenguaje usa, qué sistema operativo, qué archivos, o sea... Pues todo nuestro programa está desarrollado en Java. Usamos, bueno, para el modo gráfico usamos NetBeans, bueno, como lo explicamos, para fines de exposición, está todo en NetBeans. También tenemos un archivo que es de consola, que ese hace todo directo, no muestra nada gráfico, nada más se modifican los archivos de salida. Bueno, el archivo el que está etiquetado con .txt.tag, ese nada más se modifica y se corre, pero sigue siendo en Java. Ese está en el manual del usuario y toda su explicación. Todo esto está en el manual del usuario. Bueno, pues sería todo, maestro. Bueno, pues muchas gracias, felicidades.